Hola, buena tarde. Gracias por acompañarnos nuevamente a Crónica Vantane. Nos da mucho gusto que nos acompañen. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Finalmente, la administración o gestión de proyectos en todo proyecto, valga la redundancia, es fundamental, ¿no? Para lograr el éxito del mismo, para coordinar al equipo, para cubrir las necesidades de nuestro cliente. Y para ello, hoy nos acompaña un compañero de Avantare, Luis Pérez. Bienvenido. Él es gerente de servicio, experto en administración de proyectos y sobre ello vamos a platicar hoy. ¿Cómo has estado, Luis? Hola Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por el espacio, muy contento de estar aquí. Gracias a ti por hacerte este espacio, porque a veces no se puede mucho, pero muchas gracias por contribuir. Bueno, pues el día de hoy vamos a platicar, Luis. Hemos comentado en Radio Pasillo qué tanto se hace, qué tanto administras, qué tanto te diviertes gestionando los proyectos. Pues vamos a platicar de esa parte hoy, ¿te parece? Con mucho gusto. Perfecto. Primeramente, Luis, ¿hace cuánto que te dedicas a esta parte, que estás enfocado a lo que es administración de proyectos? Platícanos un poquito, brevemente, historia, no que nos llevemos aquí 2 horas, pero ¿cómo ha sido tu trayectoria, por favor? Llevo 20 años en la administración de proyectos. Me certifiqué en 2011 con PMP, tengo maestría en dirección de proyectos y me dedico al bonito arte de malabarear en diferentes pistas. Todas las variables, los modelos que nos rigen dependiendo del cliente, ¿no? Y por supuesto empujando la entrega de valor a través de CMMI. Claro, no, principalmente el tema de, mencionabas ahorita tu certificación como PM 2011. Parte de toda esta administración, ha sido evolucionando. ¿Qué tanto es ese contexto que aplicas o aplicabas bajo lo que es PMBOK, ¿no? De alguna manera es la parte de esos 5 procesos principales. ¿Cómo lo llevabas a cabo? ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué te dio a ti para decir, hoy hago mejor mi gestión de proyectos? Gracias, Ramón. Fíjate que en aquellos tiempos, ya sigue viejito, 2011, el PMBOK, el estándar, el marco de trabajo nos daba 42 procesos a seguir, algunos de ellos muy operativos, algunos ya brincando a lo táctico y unos más pues ya con niveles de madurez hacia lo estratégico. Hablamos, ya sabes, de alcance, de costo, de recursos, de comunicaciones, riesgos, planear y asegurar la comunicación y la calidad también, y la integración estratégica ya a nivel iniciativas y portafolios de proyectos. Todo eso hablando específicamente del marco de trabajo, el estándar del PMBOK, ¿no? En el Inter, pues también te vas encontrando con CMMI. En aquellos tiempos, hace 10, 15 años, se manejaba sobre un marco estructurado diferente al de ahora, ¿no? Ahora está mucho más evolucionado, mucho más interrelacionado con las diferentes disciplinas, llámese gestión de proyectos tradicionales, predictivos o ágiles, y poco a poco hemos notado en la industria cómo se va haciendo la mancha, ¿no? La mancha voraz de ambos mundos, integrándose para una mayor eficiencia, otra vez, desde lo operativo hasta lo estratégico. Claro. Y en ese sentido, partiendo de lo que es una administración de un proyecto y lógicamente en tu caso como gerente, administrar más proyectos, ¿no? O sea, el pool de proyectos que tengas asignados o tu portafolio, de alguna manera, ¿qué ventajas tiene hoy? O sea, estas prácticas que estás mezclando, empiezas a mencionar la mezcla de PMBOK, CMMI y entre otros, ¿no? Marcos ágiles y demás. ¿Qué prácticas son las que hoy en día dices, así partimos, este es mi camino inicial y esto me lleva a una buena planeación, ¿no? Finalmente es el marco principal, tener una buena planeación. ¿Qué te lleva a esas prácticas? ¿Qué aplicas? ¿Cómo lo has evolucionado y cómo lo proyectas también a tu equipo? Claro, gracias. Las piedritas, justo lo que mencionas son los básicos, ¿no? Una práctica de project planning, ¿no? Planes realistas, estimaciones, cronogramas, recursos y riesgos, que es lo primero, ¿no? En cuanto a la planeación. Ya que tienes tu línea base, llevar el monitoreo de control,
y asegurarte a través de una matriz de trazabilidad que la gestión de requerimientos se está dando, estás llevando un correcto control de los requisitos a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Ya en prácticas un poquito no tan básicas, ¿no? Ya haces un configuration management a nivel empresarial para asegurarte que todos los proyectos, que la naturaleza de los proyectos y el fundamento de los mismos traigan una configuración homogénea para que cualquier PM, cualquier operador de proyectos que llegue tenga la hoja de ruta para poder abordarlos. Ok. Y en ese sentido, ¿cómo vas guiando? O sea, hay un orden, vamos, ¿qué documentos, qué principales, vamos, si mencionamos alguna salida, algún artefacto principal dentro de esta fase de planeación, ¿qué es lo que es fundamental que sí o sí elabores? O sea, sin importar el tipo de proyecto, como tú dices, ¿cuáles son esos documentos que a ti te ayudan a decir, vamos a partir con ello, para que la gestión sea la más apropiada? Ok. Siguiendo todavía a niveles de madurez un poquito incipientes, hablamos de la gestión individual de proyectos, en donde siempre vas a necesitar un caso de negocio, ¿no? Un business case que te dé la entrada para saber qué es lo que de alto nivel necesitas, un acta de constitución de proyecto que le da vida al mismo, y a partir de allí reunir a tu equipo de proyecto, ¿no? Dependiendo del tipo de proyecto, si es desarrollo software, infraestructura, telecomunicaciones, construcción, etcétera, etcétera, lo que me digas, reunir a ese equipo de proyecto para empezar las actividades de planeación. Que sacas de ahí un plan de gestión de proyectos, ¿no? Y muchos documentos, muchos planes subsidiarios, hablando de los planes como tal, de comunicaciones, un plan de riesgos, un plan de calidad, etcétera, etcétera, que es lo mínimo indispensable para que un proyecto per se, digamos, un proyecto aislado, como tal, hablando de un proyecto específico, tenga la cadencia y las herramientas para poderlo monitorear adecuadamente, gestionar sus riesgos, gestionar posiblemente proveedores o adquisiciones, y al equipo de trabajo en el día a día también, ¿no? A través del mismo plan de trabajo, a través del cronograma del mismo, y por supuesto dar una gestión adecuada de los costos, y ya platicábamos hace un momento, ¿no? Una matriz de trazabilidad de los requisitos del mismo para gestionar el alcance. Claro. Ahora, en ese sentido, bajo el factor de la aprobación inicial del cliente, bajo la integración de tu equipo, ¿no? O sea, dando el banderazo de decir, concluimos hoy la planeación, ¿qué tanto es ese tiempo? ¿Cómo logras que tu equipo se incorpore, se integre? O sea, ¿cuál es esa dinámica que trabajas hoy como para decir, esto tenemos chicos o chicas, ¿no? Que finalmente no nada más son chicos. ¿Cómo lo vamos a trabajar? ¿Cómo transmites que se comprometan todos a ese éxito que se desea? Fíjate que es una extraordinaria pregunta porque te la tengo que responder en dos partes y tiene que ver con la madurez que nos puede dar CMMI. Cuando tu madurez es pequeña, tienes que hacer esfuerzos individuales para poder conformar un equipo de trabajo, un equipo de proyecto, aunque muchas áreas posiblemente, y dependiendo de la estructura matricial o proyectizada que tengas en el mismo, sea difícil lograr un consenso, permitir que el equipo se sepa parte del proyecto y sepa que sus capacidades están siendo consideradas para llevarlo a cabo. Eso es cuando la madurez es inicial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hoy día, afortunadamente, bueno, estoy hablando de hace muchos años, ¿no? Donde esto pasaba generalmente proyectos de 3, 5, 10 millones de pesos. Cuando la madurez en las empresas requiere ya de una estructura mucho mayor madurez, estamos hablando de proyectos de iniciativas que son grupos de proyectos, que son 200 o 400 millones que aportan o apoyan a que esas iniciativas se vayan realizando. Pues cuando ya tienes esa madurez, los equipos, la misma hoja de ruta te va indicando en qué momento tienes que conformar el equipo, y todas las áreas usuarias y de servicio nos apoyan a que los equipos se conformen muy rápido,
conformamos los equipos muy rápido, leemos con tal los casos de negocio, en este caso ya las iniciativas, los casos de negocio, la manera en que vamos a llevar las operaciones, la manera en que vamos a llevar los beneficios que se esperan de esas iniciativas y cómo eso se traduce en proyectos de negocio, en proyectos estratégicos, ¿no? A través del portafolio. Cada planeación es diferente. Pueden nacer proyectos, ya regresando a tu pregunta, puede haber proyectos muy sencillos, operativos, ¿no? De sacar el día a día, tener, a lo mejor si quieres, dando el corte un poco del auditorio que me comentabas, Ramón, a lo mejor una mesa de control, ¿no? Un servicio utilizado, una gobernanza, un proyecto de gobernanza a través de COVID, podría ser proyectos de desarrollo de software, fábricas de software, aplicaciones, desarrollo de sistemas, y todos estos proyectos tienen tiempos de planeación muy distintos, ¿no? En función de los equipos que se van conformando para ver el alcance del mismo, y obviamente los factores ambientales, los activos que tengas, es el tiempo que te puede llevar. No te podría dar yo un estándar, ¿no? Estaría mintiendo, pero en función de la empresa en la que estés, te puede llevar 2 semanas, te puede llevar 6 semanas, dependiendo todos los insumos internos y externos que requieras para lograr una correcta planeación, solo para la planeación. Ok. Y una vez concluido, como bien dices, esta parte, lo que es monitoreo y control típico, pues es esencial, ¿no? Es el día a día durante la ejecución o el ciclo de vida del proyecto. Ahora, en este sentido, hoy, ¿cómo participas en ese monitoreo? Digo, vienes mencionando varios factores, en el unir las prácticas PMBOK con CMMI, ¿cómo lo llevaron? Hoy, si lo llevas con un proyecto ágil, ¿cómo es tu participación? Porque ya no es la misma, ¿no? Finalmente hablas de años atrás, hoy tienes que ser más dinámico. ¿Cómo se da este monitoreo en este tipo de proyectos? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo eres bienvenido también al equipo? Porque ese es otro factor. ¿Y qué otras actividades, además de que decías, yo gestiono, yo monitoreo, qué más haces? Porque no nada más es decir, van bien, o vamos bien, o qué pasó, ¿no? Platícanos, por favor. Gracias, Ramón. Híjole, me das mucho material para poder explayarme aquí. Ya estamos cansados, necesitamos manos. Llega un momento en que es tan robusta la iniciativa o tan robusto el portafolio de proyectos que necesitas muchas manos especializadas. Necesitas project managers, necesitas delivery managers, necesitas gestión del cambio, necesitas la entrega de los beneficios de los proyectos a las diferentes áreas operativas. ¿Cómo lo hacemos? A través de células de gestión de proyectos, a través de oficinas de proyectos, dependiendo también, insistiré un poco relacionándonos a CMMI, cómo las áreas de práctica de las empresas en las que prestamos los servicios tienen ese nivel de madurez. Hay algunas en las que efectivamente tenemos oficinas de proyectos y eso es un brazo extendido de no solo el monitoreo del control, ¿no? de la asignación de recursos, de la manera en que vamos a ir priorizando los proyectos, las iniciativas, los programas, y también la asignación de los project managers viene de la oficina de proyectos. Alguna otra empresa por ahí que me pueda recordar que no tenía necesariamente oficina de proyectos, sí tenía un pool interesante de project managers, y las células de project managers tenían asignados por tipo de proyectos, prioridad y criticidad estratégica, esos proyectos asignados para cada uno de ellos. Entonces nos reunimos de manera también a través de las prácticas y el modelo como nos lo indica, vamos teniendo sesiones periódicas, ¿no? Para ver temas de beneficios, para ver temas de avances, para ver cómo va el cumplimiento de los objetivos. No revisamos per se a estas alturas del partido cómo va el cronograma, ¿no? Si avanzó, si está un 20%, un 30%. Revisamos objetivos, revisamos que se estén cumpliendo, revisamos que si hay algún riesgo organizacional o de programa fuerte que pueda impactar a las iniciativas. Pero me regreso, ¿no? Al escenario en el que me das, en el que dices, a nivel proyecto, a nivel gerente de proyectos, ¿qué hacemos ahí? Normalmente estamos asignados en 2 capas, que es entre la operativa y la táctica, ¿no? Estando situados allí entre lo operativo y lo táctico, obtenemos
del modelo de CMMI a través del Project Planning, el monitoreo de control, y a través de ello vemos el progreso frente a los planes de trabajo y vemos qué acciones tenemos que seguir. Si estamos, lo traslado también al Project Management de PMI, por ejemplo, si estamos en tiempo, si estamos en costos, si el alcance se está dando conforme se requiere a través de un indicador llamado Earned Value Management. Y de allí vamos tomando acciones, si vamos arriba de costos, si vamos abajo de costos, si vamos adelante en el cronograma, si vamos atrás en el cronograma, si hay riesgos en el entendimiento del alcance, la trazabilidad se está perdiendo por alguna razón, digamos, la brújula se pierde, empezamos a interrelacionar una cosa y otra. Hablo de lo operativo, en la integración, y hablo a través de PMBOK, y hablo de lo operativo a través de CMMI, en la estandarización y control en la ejecución de los proyectos, ¿no? Estas dos áreas se interrelacionan y te dan mayor certeza, mayor guía de cómo llevar tu día a día y que no suceda como hace 20 años, que te lleves tú, que te asignen un proyecto y de manera lírica digas tú, pues creo que tengo que hacer un project charter, o creo que ahorita me toca hacer una sesión de seguimiento. Creo que no. Estos niveles de madurez te permiten saber, aterrizar muy bien qué es lo que vas a hacer en el día a día de un proyecto, de N proyectos. Cuando ya tienes asignado más de uno, regularmente un project manager en estructuras matriciales tiene entre 4 y 7 proyectos asignados. Los proyectizados son proyectos muy robustos en los que el project manager y el equipo de proyectos están asignados exclusivamente a ellos. Y CMMI te lo permite, te permite saber qué tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, cómo vivir tu día a día, de manera que no pierdas esa ruta, esa brújula en el monitoreo de control. Y a través del monitoreo de control, otra vez regresando a tu pregunta, tienes de esos dos mundos lo mejor, lo integras para poder llevar una gestión eficiente. Ok. Luis, un favor, te voy a agradecer si nos hablas un poquito más fuerte. De momento te escucho bajito para que muy bien. no te nos pierdas, ¿va? De acuerdo. Gracias. Ahora, en este sentido, bajo este factor, ¿no? Y también, como dices, estar monitoreando, hoy, ¿qué tanto te vuelves facilitador? Porque hay mucho por hacer y hablabas hace un rato también de gestión de cambio, donde ya los PMs, pues de alguna manera también hoy son, pues vas coachando, ¿no? Al personal en estas prácticas que a lo mejor hoy ellos no conocen, sumado a los procesos que establecieron bajo CMMI, parte de ello es estarlos induciendo. ¿Cómo va cómo se da esto en el día a día? ¿Cómo vives y cómo tienes que estar atento con ello? Bueno, también te voy a responder en dos momentos, ¿no? Sí pasa, por supuesto que pasa el escenario que estás mencionando, y pasa mucho, más de lo que quisiéramos, ¿no? Los mismos modelos te obligan a que las personas que traes o habilitas para llevar la gestión de proyectos ya tengan un nivel de especialidad suficiente para llevarlos a cabo. Pero regreso, pasa mucho que a lo mejor has por sentado cierto nivel de skills y a la hora ya de la gestión te das cuenta que no son tantos, ¿no? Esos niveles de skills o de especialización que tenga el equipo de trabajo. Sí, nos toca un poquito hacerles sombra, estar con ellos, indicarles estos marcos de mejores prácticas, y que lo vean, ¿no? En vivo vean de qué manera se están gestionando los proyectos que están en progreso, cómo van a hacer otros, cómo van a cerrar otros, etc. Es decir, si hacemos mucho de esa inducción para habilitarlos. Más para conocer el negocio debería ser, pero en cuanto a gestión específica, pues para habilitarlos en las herramientas, en las técnicas, en los fundamentos, en cómo hacerlo, ¿no? Entonces sí nos toca mucho de repente dedicarle tiempo. En el caso de tu servidor es tiempo adicional a la agenda de trabajo para poder ver qué nos está fallando, dónde tenemos algún hueco, qué brechas tenemos que llevar, darles atención, ¿no? Cerrarlas. Y se vuelve un tanto complicado hacerlo o concentrarlo en una sola persona, entonces empiezas a derivar
los diferentes miembros del equipo de PEMES para que apoyen en esa habilitación de los nuevos PEMES. Pues sí, es un crecimiento continuo, ¿no? De alguna forma. Es interesante. Ves como que ves al recurso humano, al colaborador, cómo se desenvuelve, cómo se desempeña. Te das cuenta si es buen desenvolvimiento y solo necesita conocer negocio, o conoce negocio y su desempeño o sus fundamentos, sus bases no están tan firmes, y también ahí apoyamos a darles esta habilitación. Y en este sentido de gestionar esta parte, como me has dicho, en dos partes, en tanto a tu equipo de trabajo como al cliente, o sea, ¿cómo vas monitoreando, cómo vas validando, verificando que por un lado el equipo va funcionando apropiadamente, está haciendo un equipo de trabajo, y por el otro el cliente está recibiendo lo que espera o está viendo algunos beneficios? ¿Cómo estás evaluando, cómo se da este tipo de evaluación o retroalimentación del equipo y del cliente hacia el avance del proyecto? Ok. Utilizamos dos momentos. Igual, de los dos mundos. Me voy a ir ahorita, me voy a cargar mucho al modelo CMMI, motivo de la conversación. Te diría que es a través de las métricas y uso de indicadores que tenemos ya acordados con nuestros clientes, ¿no? De esa manera podemos controlar y optimizar los procesos del proyecto. Te decía, en 2011 eran 42 procesos, ¿no? Y no todos aplican. Recordemos que es un estándar y tomas lo mejor de cada uno de ellos como lo adaptes, pero tienes que generar esas métricas, ¿no? Las normales son las que ya les platicaba ahorita, el CPI, el SPI, el Earned Value Management, ¿no? Métricas de monitoreo y control de desempeño del proyecto, son las básicas de gestión de proyectos, y es una gestión del proyecto de manera cuantitativa, ¿no? Tú sabes qué métricas son las que tienes que estar cuidando, y en el momento que alguna de ellas te ponga en ámbar o en rojo, pues tienes que llevar a cabo una mitigación de riesgos al respecto, ¿no? Entra esa otra área de práctica, ¿no? La que mencioné anteriormente es la gestión cuantitativa de proyectos, que va ligada a la gestión de riesgos. Y si te encuentras con un problema, alguna piedrita, la tienes que quitar y asegurarte que la integridad del proyecto, la planeación del proyecto siga adecuada. Y si no, asegurarte de quitar la piedrita del camino y hacer que el camino siga siendo viable. Decía yo hace rato, la brújula siga siendo correcta. Entonces la respuesta es esta, ¿no? Métricas e indicadores que nos van diciendo de manera periódica si vamos bien o si tenemos que entrar a hacer algo para cuidar el proyecto. No sé si me escuchan, no sé si los oigo. Me mencionabas las métricas. Al principio decías 2 escenarios o me quedé o lo erré. Decía que hace rato hablábamos de 2 escenarios y que ahora me iba a cargar más a la respuesta sobre de CMMI, motivo de nuestra conversación del día. Sí, me quedé, dije, ¿y la segunda parte cuál es? Okay. Bueno. Te lo puedo contestar en el sentido del PMBOK, ¿no? Las áreas relativas. Claro, es importante también. En lo que también tenemos esa parte también es integración estratégica. Recordemos que el marco de trabajo de PMBOK nos habla de un área de conocimiento que es integradora, se llama así, integración, que integra todos los planes de trabajo del alcance, el riesgo, costos, comunicaciones, calidad, recursos humanos, adquisiciones, todos los interesados, y todo eso es lo que revisas acá, ¿no? En el PMBOK, también a través de indicadores y métricas, más que ya hablando PMBOK. Sí, claro, ¿no? Y finalmente, como dices, tus riesgos, tus compromisos y problemas que van surgiendo es del día a día en este sentido. Es el día a día, correcto. Todo esto, a manera de broma, lo desembocamos en un ¿cómo vas?, ¿no? Eres project manager y preguntas ¿cómo vas? Y preguntas eso, pero el trasfondo de esas preguntas es asegurarte que todo esto está de manera correcta, funcionando, yendo hacia adelante. Eso sí, es parte de... ¿Cuál ha sido el proyecto que tú recuerdas que
que te ha facilitado más, que ha sido un éxito, que dices, wow, fluyó de manera muy, vamos, muy correcta, no tanto X? ¿Qué tanto pudo haber influido para que se diera ese caso? ¿Qué prácticas, Afortunadamente, digamos, dices, esas fueron las buenas? afortunadamente tengo algunos proyectos exitosos después de tantos años por pura probabilidad. Le tenía que atinar a alguno, ¿no? Y tengo varios casos. Me gustaría entrar a alguno, si estás de acuerdo, en el que utilicé el marco de CMMI, en el que Adelante, pudimos, adelante. proporcionarle al cliente un marco estructurado para mejorar esas capacidades organizacionales, ¿no? Específicamente en el contexto de gestión de proyectos. Sabemos que CMMI es mucho más allá que esta área de capacidad, ¿no? Definir las prácticas clave, procesos predecibles, controlados, orientados al logro de los objetivos, integrar una ejecución eficiente, ¿no? ¿A través de qué? De verificar en dónde se encontraba el cliente de primera mano para poder construir capacidades correctas de desarrollo de software. Eh, Llegamos, tenían muchos esfuerzos aislados, silos, ¿no? Con lo pecaminoso que eso suena y que tú sabes en tu experiencia, lo complicado que es que los equipos estén trabajando de manera separada, en diferentes áreas, en diferentes escritorios, ¿no? Coubicados de manera remota, sin tener claridad de cuál es la estructura básica mínima para poder abordar un proyecto. Así llegamos en niveles en madurez muy pequeña, casi nula. Y de ahí empezamos a generar esto, ¿no? Lo que platicábamos hace rato en cuanto a las áreas de práctica de project planning, de monitoreo y control, gestión de requerimientos, que son, insistiré, las básicas, ¿no? Para poder ir estructurando una capacidad empresarial que después, una vez madurada, eso no llega hasta allá ahorita, espero no hacer ruido, generas una capacidad empresarial que te permita dirigirte a lo estratégico. Cuando tú tienes una alineación estratégica desde lo más alto y vas generando esas áreas de capacidad empresarial, todas estas áreas de práctica, project planning, monitoreo y control, gestión de requerimientos, se vuelven muy estandarizadas. ¿Para qué? Para saber cómo hacer y poder dar respuesta a los beneficios esperados en las iniciativas a través de programas de proyectos, a través de portafolio de proyectos, que ya es una alineación estratégica, ¿no? Todo eso se va construyendo desde abajo en cuanto a poder construir en lo operativo esta planeación, este monitoreo de control, esta gestión de requerimientos, riesgos, etcétera, con base en las áreas de práctica que CMMI nos dicta, ¿no? Que nos dicta para lo operativo, que nos dicta para lo táctico, lo que decíamos hace rato, la gestión cuantitativa, ¿no? Ya la gestión cuantitativa ya estamos hablando de un nivel táctico de trabajo. Ya no estás específicamente gestionando proyectos, ya estás gestionando proyectos con un objetivo superior al del proyecto per se, para integrar beneficios, para habilitar otros proyectos y poder en conjunto construirle o darle objetivos estratégicos a la organización, ¿no? Y después también, una vez que construyes esto, pues te vas a la parte de madurez organizacional y la repetición, ¿no? La capacidad de repetir, ¿no? Iniciativas de mejora continua de procesos, estándares aplicables a todos los proyectos, alinear resultados de proyectos con los objetivos estratégicos de la organización, de tal manera que puedas evaluar el desempeño de arriba abajo y de abajo arriba y garantizar que todo esté súper alineado. Entonces, ese fue un gran proyecto, nos tomó 3 años, estoy hablando por allá de 2015, ya hace 10 años, y fue muy bonito porque vimos cómo construir una capacidad empresarial de desarrollo de software funcionando a través del modelo de CMMI de manera cuasi perfecta. Mira, qué padre.
Ahora va la otra parte de la moneda. ¿Cuál ha sido el problema más complicado que has tenido que enfrentar y que manejarlo bajo la gestión de un proyecto o un portafolio o algo por el estilo? Es, es de lo que siempre sabemos que se aprende de lo bueno, pero también se aprende de lo malo. Um, Mucho en los análisis FODA para la integración del modelo CMMI al inicio de un proyecto de estos tamaños es bien relevante, ¿no? Encontramos que el 80% de los stakeholders de este proyecto que fracasó no conocía CMMI, no sabía para qué lo habían traído, y el sponsor no había tenido alguna sesión de inducción para, para decirles, estos muchachos que van a llegar nos van a ayudar a esto porque nos va a servir para esto, etcétera, etcétera. Simplemente llegamos, ¿no? Y fueron esfuerzos sencillos. Efectivamente llegamos a áreas, quisimos provocar primero el interés y de allí tratar de comunicarnos entre áreas, pero todo fue súper aislado. Nadie estaba comprometido, nadie sabía de qué se trataba, no estábamos dentro de sus agendas, no les interesaba que estuviéramos, y cuando lográbamos agendar y sesionar, no había seguimientos, no había compromiso, no teníamos nada a favor, ¿no? Entonces, hablamos con el sponsor, nos unimos para ver esta causa raíz de por qué teníamos tantos problemas con la gente. No sabíamos que no había compromiso, no sabíamos que no había unión, no sabíamos que todo eso lo propusimos y hubo un momento en que partimos del supuesto de que ya se les había indicado, ¿no? Que habían tenido esa indicación de alto nivel, pero no fue así. Entonces, fracasó así horrible. Estoy hablando de 8 meses de esfuerzos, pues, que no nos llevaron a nada, ¿no? Cancelamos contrato, cancelamos proyecto y dentro de las lecciones aprendidas y las causas raíz, pues les tuvimos que dar este post-mortem para decirles, híjole, pues a ver si en la otra, a la vuelta, lo podemos hacer mejor. Si fluye mejor la comunicación, ¿no? Finalmente, digo, es parte de muchos puntos que podrías analizar o encontrar el por qué posiblemente falló, ¿no? Definitivamente. Hubo muchísimos, efectivamente, Ramón. Digo, a ti no te puedo. Quisiera en un cafecito posterior a la conversación platicarte los demás. Seguro los conoces dentro de las aristas del modelo de CMMI. Pero bueno, el tiempo es un factor ahora. Trato de dártelo de manera resumida. Claro, no, está muy bien. Oye, y a ver, siendo un PM y evolucionando a prácticas ya de CMMI, ¿qué te les recomendarías a un PM hoy que maneja Pembroke, que no conoce CMMI? ¿Por qué sería interesante o benéfico para él que aprenda CMMI o conozca CMMI y lo empiece a combinar? Gracias, muy buena pregunta. Ventaja competitiva. Hoy estamos en un mundo laboral súper competido. En mi caso, sí, soy un poco ñoño, la verdad, y me gusta echarle humor a las cosas, pero poniéndonos un poco serios, los niveles de maestría, las certificaciones que podemos llegar a tener, sí son muy importantes, pero traemos una capa por ahí que nos está alcanzando. Ya nos alcanzó en realidad, ¿no? Pero a nuestros niveles en México todavía estamos en negación, creo, que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial de repente suena, algunas personas ya lo ven como ya tema viejo, ¿no? O sea, está más presente que nunca y la manera en que eso va a acabar con las tareas fáciles, van a desaparecer y las tareas que eran difíciles ahora van a ser las fáciles, las que eran imposibles ahora van a ser las tareas difíciles, ¿no? Entonces, este contexto que doy es para decirles, para recomendarles que se especialicen, ¿no? Que busquen la gestión de proyectos, si están interesados en gestión de proyectos, lo hagan de manera muy meticulosa, ¿no? Para que sean una ventaja competitiva en el sector,
como fuerza laboral. Y integrarlo con CMMI, pues te da un nivel de especialización mayor, ¿no? Llevar solo proyectos, por supuesto que tienen un grado de especialización, interrelacionarlos y darles el correcto encuadre a través de las áreas de práctica y de capacidades que nos da CMMI, te da muchísimo valor en el mercado, lo sabes, Ramón, en cuanto a de qué manera te puedes desempeñar, desenvolver, aportarle valor a las empresas, al sector, ¿no? Al sector como tal normalmente de TI, ¿no? Pero no es específicamente de TI, ¿no? Gestión de proyectos puede ser para cualquier disciplina, para cualquier industria, y CMMI también. Entonces, esa combinación te da muchísimo en el mercado. Yo lo veo. Cuando empecé hace 20 años, a hoy hay mucha información, mucha estructura, mucho valor en esto cuando lo quieres hacer bien hecho y las empresas le ven ese valor, le ven esos beneficios cuantitativos y te permiten implementarlo. Tú como implementador les das mucho, aportas mucho, tu perfil, tu experiencia se va robusteciendo también, y la empresa se vuelve súper ágil, bueno, no súper ágil en el sentido de tiempos, pero muy estructurada en el manejo de sus operaciones, el día a día, en la parte táctica, en la parte estratégica. Insisto en esto porque CMMI lo abarca todo, llega a todos los niveles. Y si lo sabes implementar de una manera profesional, con un grado de expertise suficiente, vas a tener mucha ventaja competitiva, y seguro vas a tener éxito en tu carrera laboral. Claro, y más que nada es atender, ¿no?, las necesidades realmente que solicita cada organización, ¿no? Porque finalmente parte de la gestión de proyectos es entender las necesidades del cliente para poder llevar a bien ese proyecto. Y tú lo has dicho, exactamente, Framework lleva años donde la parte ágil es fundamental sumarle, pero de tu lado ya la parte de experiencia también de CMMI, bueno, pues se empieza a mezclar y es una combinación muy buena y lo saben hacer como organización, ¿no? Finalmente es establecer esos procesos alineados o estratégicos principalmente para cada organización, ¿no? En este sentido. En ese sentido, sí. ¿No? Porque podríamos decir, este proceso, tú decías, un proyecto me funcionó así, otro proyecto no funcionó, ¿no? Muchas veces no es lo viable el mismo proceso de la empresa A que para B, ¿no? Entonces, es saberlo adaptar muchas veces esas necesidades a tu proyecto. Y lo decíamos al inicio de la conversación, para mí los básicos es la necesidad del cliente, la gestión de requerimientos, matriz de trazabilidad de requisitos, esa gestión inicial, para mí es básico. Lo mencionas ahora, por supuesto que sí, en absoluto, eso no te puede faltar nunca. Y si no tienes una correcta gestión de requerimientos, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a entregar? Pierdes el camino. Claro, y entregamos algo que a lo mejor no se quiere, ¿no? Ok, Luis. Para cerrar, Luis, ¿cómo te gusta cerrar toda esta sesión? Adelante. Probablemente igual podamos platicar más temas de esto en una nueva sesión. Digo, son temas muy extensos. Manejar a lo mejor la gestión es importante, el tema de riesgos, el tema de cómo se atienden problemas. Hay mucho por abordar. Pero bueno, en este sentido, ¿cómo te gustaría cerrar esta sesión? Primero agradeciéndote el espacio. Para mí me gusta platicar de esto, me apasiona, me hace muy feliz hablar de prácticas, de ventajas, ¿no? Como perfil profesional que podamos aportar, así como tú también lo haces en el día a día con nosotros, y que podamos compartir, ¿no? Sobre todo con las personas que puedan estar escuchándonos, un poquito de lo que es Pembok, de lo que es CMMI. Muchas cosas las estoy obviando por el tiempo, pero bien lo dices, es un material súper extenso, ¿no? Certificarte PMP, tener maestría en dirección de proyectos, tener certificaciones de arquitectura empresarial, de vínculos y de entrega de servicios, etcétera, todo suma.
todo suma y podemos hablar de mil cosas, ¿no? Ahorita yo te agradezco las preguntas que me hiciste y que me permitieras expresar un poco la experiencia con la que me ha tocado a mí vivir para poder transmitir un poquito, que sea un poquito de esa experiencia a todas las personas que nos escuchan y nos ven, Ramón. Claro, pues 20 años se dice fácil, pero no tan fácil de haberlo Estamos cansados. ¿No? En muchos sentidos. Luis, pues te agradezco, ¿no? Mucho la sesión. Nos vemos en una próxima. Y pues nos despedimos. Muchas gracias por participar con nosotros en esta sesión. Si se dan cuenta, la administración de proyectos va más allá, ¿no? Hoy lo pueden combinar con prácticas ágiles, prácticas MI, prácticas de otras metodologías, donde ustedes como gestión de proyectos no se queden cortos, ¿no? Finalmente hay que seguir evolucionando. La parte ágil vino a empujar mucho, pero también es sumar la calidad de procesos que como PM tienen que regirse y tienen que trabajar. ¿De acuerdo? Luis, muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias a ti, Ramón. Gracias. Hasta luego. Muy buena tarde. Hasta luego, buena tarde y síganse divirtiendo.